Hola, buenos días. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Óptica 3 del año 2018. Selectividad física de Andalucía. Examen suplente de junio. Opción A, ejercicio 3. Apartado A. Un objeto se sitúa a la izquierda de una lente delgada convergente. Determine razonadamente y con la ayuda del trazado de rayos la posición y características de la imagen que se forma en los siguientes casos. I. S igual a F. I es igual a F partido 2. I es igual a 2F. Bueno, luego leemos el apartado B. Tenemos la lente convergente, que la dibujamos de esta forma, con las dos flechitas hacia el exterior. El objeto, que represento mediante estas flechas, que se encuentra donde está el foco, ya que nos dicen que S, la distancia desde el objeto hasta la lente, es igual a la distancia focal. Por lo tanto, se encuentra donde se encuentra el foco. Se pueden trazar infinitos rayos, evidentemente, pero con dos nos basta para saber dónde se produce la imagen. Un rayo que pasa por el centro óptico y por lo tanto no se desvía, y un segundo rayo que parte paralelo al eje óptico y al llegar a la lente se desvía hacia el foco imagen. Como veis, estos dos rayos son paralelos y por lo tanto no se produce imagen. Vamos a ver el segundo caso. Tenemos el objeto a una distancia de la lente que es igual a la mitad de la distancia focal. Fijaros que S es la distancia entre el objeto y la lente es la mitad de la distancia focal. Por lo tanto, se encuentra aquí, entre el foco y la lente, justo en medio. De nuevo, el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. El que parte paralelo llega a la lente y se desvía pasando por el foco. Fijaros que estos dos rayos se están separando. No se van a cruzar. Lo que sí se cruzan son las prolongaciones hacia atrás. Y aquí se obtendría la imagen. Bueno, la construcción no ha salido del todo bien. Tendría que haber salido donde se encuentra el foco, pero bueno, aproximadamente. ¿Cuáles serían las características de esta imagen? Pues evidentemente vemos que es mayor que el objeto, que es derecha la imagen, es decir, que tiene la misma orientación que el objeto, y además que una imagen virtual. No se están cruzando los rayos, se están cruzando las prolongaciones hacia atrás de los rayos. Y por lo tanto no se podría proyectar en una pantalla. Es una de las características de la imagen virtual. Bueno, y la tercera posibilidad que nos dan. El objeto se encuentra a doble distancia de la lente que el foco. Este es el foco, esta sería la distancia focal, y nos encontramos al doble de distancia. Este es el objeto. El primer rayo, como siempre, el que no se desvía, que pasa por el centro óptico. El segundo rayo, paralelo, pasa por el foco imagen y se cruzan en este punto. Si se hace la construcción medianamente bien, se puede observar que la imagen es invertida. Es decir, que si este objeto estaba hacia arriba, la imagen es hacia abajo. Pero el tamaño debe ser igual. De tamaño, igual que este, nada más que un valor negativo, puesto que está hacia abajo. Y además es una imagen real, puesto que se están cruzando los rayos, no se cruzan las prolongaciones. Bueno, pues con esto estaría hecho el apartado A. Evidentemente también podríamos decir las características mediante cálculos, pero bueno, creo que no nos piden que hagamos esos cálculos, puesto que en el apartado B nos están diciendo que hagamos los cálculos a los que hago referencia. Vamos a pasar, por lo tanto, al apartado B, lo leemos y lo realizamos. Hasta ahora. Pausamos el vídeo. Leemos el apartado B. Un objeto de 2 centímetros de altura se sitúa a 15 centímetros a la izquierda de una lente de 20 centímetros de distancia focal. Dibuje un esquema con las posiciones del objeto, la lente y la imagen. Calcule la posición y aumento de la imagen. Bueno, primero nos dicen que hagamos una construcción geométrica. Aquí tenemos la lente. Este sería el foco y el foco imagen, que están situados a 20 centímetros de la lente, mientras que el objeto se encuentra a 15 centímetros. Bueno, pues aproximadamente este de aquí. La altura es de 2 centímetros. Evidentemente no hay una proporción entre las distancias, sino tendría que haberlo hecho esto tan pequeño que no se vería con claridad. Estos son 20 centímetros, estos son 15 centímetros y estos son 2 centímetros. Bueno, estamos en el tercer caso que hemos visto en el apartado A. El rayo que no se desvía, que pasa por el centro óptico, el rayo paralelo que pasa por el foco imagen, no se cruzan estas líneas, como veis, se están separando. ¿Dónde se cruzan? Más atrás. Fijaros que aproximadamente el tamaño
de esta imagen, que como digo es mayor, virtual y derecha, es bastante más grande que la del objeto. Bueno, no sé, 3, 4, 2 veces y media, ya veremos cuando hagamos los cálculos. ¿Dónde se encuentra además? Bueno, si esta es una distancia focal, pues 2, 2 y media. Es decir, que si esta distancia eran 20 centímetros, pues 40, 45, 50, no sé, ya veremos. Vamos a realizar los cálculos. Una de las ecuaciones fundamentales de la óptica geométrica es esta de aquí. 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F'. ¿Qué son estas tres magnitudes? S' es la distancia que separa la imagen de la lente. Recordar que toda la distancia hacia la izquierda negativa, toda hacia la derecha positiva, hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Repito que S' es la distancia desde donde se encuentra la imagen hasta la lente. Estamos aquí, esta será S' y por lo tanto nos tendrá que salir un valor negativo. Si esto es menos 20, pues ya digo menos 40, menos 50, como veis aquí sale menos 60. Menos 1 partido S, siendo S la distancia a la que se encuentra el objeto de la lente. Nos decían que estaba a 15 centímetros, pero como a la izquierda tenemos que poner menos 15. Y la distancia focal, imagen, esta de aquí, que nos han dicho que es 20 centímetros. Como es hacia la derecha, positivo. Sustituimos. 1 partido S' que no lo conocemos, menos 1 partido S, que es menos 15, igual a 1 partido F', que es 20. Bueno, de aquí operamos, desarrollamos, calculamos, calculadora, y nos da un valor de menos 60 centímetros. Bueno, evidentemente las construcciones geométricas no salen perfectas, pero esto sería 1, 2 y 3. Es decir, estaría al triple de distancia de la lente que nos da la distancia focal. Vamos a calcular ahora el tamaño de la imagen, que como ya digo es bastante superior al objeto. Nos sale a nosotros 4 veces superior. Vamos a calcularlo. Esta es la otra ecuación importante de la geometría óptica, o de la óptica geométrica, mejor dicho. I' partido I igual a S' partido S. Bueno, ya hemos dicho lo que son S' y S. Son las distancias hasta la lente de la imagen y del objeto. I' es el tamaño de la imagen, I es el tamaño del objeto. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Y' es lo que no conocemos, el tamaño de la imagen. Y nos lo dice, 2 centímetros. S' lo hemos calculado, menos 60. S nos lo daban, menos 15. Menos porque está en la de la izquierda. Calculamos I' y nos da 4. Menos 60 entre menos 15 es 4 y por lo tanto I' sería 2 por 4, 8 centímetros. Bien, pues con esto estaría listo el problema de óptica. Recordar que en este canal, José Cuenca Gómez, hay diferentes listas de reproducción y en una de ellas tenéis los problemas de óptica de la selectividad de física de Andalucía. Encontraréis en el vídeo diferentes tarjetas, diferentes sugerencias en las que os indico diferentes listas de reproducción, de problemas de física, de problemas de química, práctica, etc. Pues bien, hasta luego. Espero que sea de ayuda.